Muy buenos días. Aquí estamos de nuevo para nuestro compromiso de todos los días. Geopolítica comienza en este momento para ver las informaciones más importantes, los hechos relevantes ocurridos en nuestro país y en el resto del mundo. Tenemos como es ya todas estas semanas, la dificultad de estar realizando nuestro programa desde nuestra casa por los problemas que ya todos conocemos. Pero como es un compromiso diario de geopolítica, buscamos la forma de cómo cumplir con ese compromiso. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros, como todos los días. Así que siempre les recordamos que además de las plataformas de EN Televisión, tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 5 de la tarde. También repetimos el contenido en lanaciondominicana.tv y en nuestras redes sociales, que siempre las ponemos en pantalla cuando hay las posibilidades. Como siempre, vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que tenemos las condiciones del tiempo continúan secas y estables en la República Dominicana, prevaleciendo un panorama de poca actividad nubosa, bastantes horas de sol, y las probabilidades de precipitaciones seguirán escasas a nivel nacional. Las nubes que se presenten se concentrarán en los sistemas montañosos, especialmente en la cordillera central y en la zona fronteriza. Este ambiente de buen tiempo se debe a un sistema de alta presión ubicado al norte del país. Por otro lado, percibimos temperaturas calurosas desde la tarde de hoy por el cambio del viento del este-sureste, por lo que meteorología exhorta a la población a ingerir suficientes líquidos, agua y jugos naturales para mitigar el calor. Este miércoles se estará aproximando una vaguada, pero el ambiente que encontrará no le permitirá desarrollar para que genere lluvias significativas debido al reducido contenido de humedad, aunque se esperan algunas lluvias, principalmente hacia el noroeste, la cordillera central y la zona fronteriza en la tarde de este miércoles. También en sectores aislados de la región este se producirán algunos chubascos esporádicos a causa del viento del este-sureste y los efectos locales, que hay tiempo seco para la República Dominicana en las próximas 72 horas. Bueno, esto es bueno de alguna manera bueno, pero sería más importante que comenzaran a llover, a caer buenos aguaceros para contribuir con las autoridades a mantener a la gente alejada de la calle, fuera de la calle, para que de esa manera se puedan manejar más las previsiones para enfrentar el coronavirus. Pero bueno, eso es un deseo, no depende de uno. Y tenemos ese ambiente más o menos seco. Bueno, el día de ayer el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, compareció ante los medios de comunicación para hacer saber que las autoridades van a tomar medidas severas contra todo el que ande esparciendo rumores de cualquier naturaleza que pueda sembrar el pánico en la población dominicana. Eso es una advertencia que no está, que es oportuna, porque mucha gente aprovecha estos días de ocio obligatorio para esparcir rumores y comenzar a difundir informaciones que no son informaciones, sino
desinformaciones, creando contratiempo a la población, como por ejemplo el domingo de la tarde se comenzó a difundir el rumor de que habría un toque de queda de 24 horas, y eso provocó que ayer lunes se volcara una cantidad impresionante de personas, tanto a los bancos como a los supermercados, casi creando una condición de caos en esos establecimientos, los cuales, según otros informes, tuvieron que tomar medidas adicionales para poder manejar esa cantidad de personas que se les presentó. Los bancos de por sí están trabajando muy limitadamente, con menos personal, menos horas de labores, se vieron obligados a restringir la entrada de personas e incluso avisar en las filas que ya no iban a recibir más personas. Habían filas larguísimas porque, bueno, se desbordó la capacidad de esos bancos de atender a tantos clientes que se presentaron al mismo tiempo, y todo esto por el rumor de que a partir de ayer o hoy iba a haber una extensión del toque de queda las 24 horas. Estos son rumores que crean el pánico y hacen colapsar cualquier sector de la economía. Lo mismo ocurrió con los supermercados, que tenían filas que daban la vuelta hacia afuera en una manzana, y eso, además de que es un percance para los propios negocios, también contribuye a esa aglomeración de personas, contribuye a poner en peligro a las propias personas que están allí tratando de comprar lo que quizás necesiten, pero que lo pudieran comprar en un ambiente más tranquilo, de menos tensión. De modo que la advertencia no está de más, porque hay que recordarles a los que propagan falsas informaciones que el estado de emergencia le permite al Poder Ejecutivo tomar medidas extraordinarias, medidas que en circunstancias normales serían ilegales. En este caso, cuando el Congreso Nacional le extiende al Poder Ejecutivo la autorización para declarar el estado de emergencia, también le confiere el derecho, la prerrogativa de suprimir algunos derechos de los ciudadanos que están garantizados por la Constitución, pero que los estados de emergencia abren las puertas a que el Poder Ejecutivo pueda limitar o suprimir esos derechos. Así que tomen en cuenta eso para que no continúen propagando esos rumores, porque pueden tener dificultades. Vamos al... Esto, tenemos el boletín. Bueno, tenemos el boletín del Ministerio de Salud Pública sobre el coronavirus. Vamos a ver. Bien, seguimos en geopolítica este día. Vamos a continuar con nuestro programa de este martes. Estamos ya a 31 del mes de marzo, último día de este mes número 3. Pues bien, como ya es habitual, la comparecencia del ministro de Salud Pública con las cifras de los últimos casos, tanto de nuevos casos como de fallecimientos, y dos datos que ayer tuvimos informaciones muy alentadoras, tanto los casos
como los fallecimientos estuvieron por debajo del ritmo que había mantenido anteriormente la evolución del coronavirus, pero en el día de hoy se retoma esa ruta de crecimiento sistemático con nuevos fallecimientos en 9. Ayer entre el boletín del domingo y ayer se dieron a conocer fallecimientos de 3 personas. Pasó de 39 a 42. Y ya hoy pasa de 42 a 51. Significa que tenemos 9 fallecimientos más, lo que representa entonces como dije antes, a retomar la ruta de ese comportamiento estadístico del coronavirus. También los nuevos casos, 200 y pico de casos nuevos en el día de hoy respecto al boletín anterior. Una cifra que, si lo vamos a comparar entre la proporción, vamos a tomar la proporción que había anteriormente ¿cómo se llaman? De lo que dijo el ministro, de las pruebas que se estaban haciendo, alrededor de 550. Había un promedio de 25% entre las pruebas y los nuevos casos. No sabemos cuántas pruebas se están haciendo ahora, pero 200 nuevos casos, si se mantuvo el número de pruebas alrededor de 550 por día, estaríamos hablando que el porcentaje se elevó de manera dramática, a casi la mitad. Estaríamos en presencia de una situación que se está saliendo de control, a pesar de todas las informaciones positivas que da el ministro y la forma muy pausada, como es lógico que ocurra, que da el ministro enviando un mensaje de tranquilidad. Pero bueno, los números serían muy preocupantes en relación a las pruebas y los casos nuevos, porque ahora no le preguntaron cuántas pruebas están haciendo. Como la última información que tenemos es de 575 pruebas por día, entonces tendríamos que sacar ese promedio. Es un promedio sería muy precipitado, porque no conocemos la cantidad de pruebas. En relación con las pruebas, ayer finalmente el Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó la obligación, o más bien la autorización para que las ARS cubran las pruebas. Una decisión que debió haberse tomado hace una semana y media. Finalmente, después de tanta burocracia y tanto parlamento, pues finalmente aprobaron la cobertura por parte de las ARS, con las limitaciones de que tendrá que tener la persona uno o más de los síntomas asociados, que son ya identificados como de posible alerta de coronavirus. Debe tener uno o dos o más de esos síntomas, para que las ARS lo puedan cubrir. Y ya sabemos lo remolonas que son las ARS para cubrir los procedimientos y los análisis. Bueno, tendríamos entonces que estar a merced de que las ARS entiendan que a una persona le duele la cabeza, no que tenga un dolorcito de cabeza porque haya pasado un día muy ajetreado, en un momento de tensión cualquiera le duele la cabeza, o que la persona está tosiendo sistemáticamente y que la persona tiene cansancio. Bueno, está cansado porque trabajó mucho,
o que cualquiera de estos síntomas. Entonces, vamos a ver entonces cuál va a ser el protocolo que van a seguir las ARS para cubrir esas pruebas del coronavirus. Las autoridades no tendrán el control porque esos trámites corresponden a la ARS y al laboratorio. La persona va con síntomas que son identificados, han sido prescritos por un médico, y a la ARS le dice, le da la gana de decir no, pero esa persona no tiene esos síntomas, fue un episodio. Tendríamos entonces a personas pasando calamidades en las ARS y en los laboratorios. Por otro lado, no le preguntaron al ministro, y fue muy lamentable, entre todas las preguntas que permite el ministro Rafael Sánchez Cárdenas, no se le preguntara lo que denuncia el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, de que hay unos 59 casos de médicos en diferentes partes del país que están afectados por coronavirus. Anteriormente el ministro le había emplazado al presidente del Colegio Médico a que le presentara los casos de los médicos que están afectados del coronavirus y que le dijera dónde estaban hospitalizados. Entonces ayer Waldo graba un mensaje y envía a los medios de comunicación una nota donde detalla los lugares donde dice que están los médicos afectados. No sé por qué no le preguntaron. Es un dato importante, porque estamos hablando de una especie de disparidad, no una controversia. Vamos a usar un término más o menos tranquilo por la situación en que estamos, pero hay una disparidad de criterios entre el ministro y el presidente del colegio, y entonces eso es un elemento importante. Vamos a ver lo que dijo Waldo Ariel Suero, que fue lo que incluso le envió ese reporte al ministro, además de enviarle los nombres, según dijo, los nombres, los lugares, los hospitales donde trabajan esos médicos, donde están hospitalizados, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que dijo entonces el presidente del Colegio Médico Dominicano. Respuesta a los planteamientos y a la solicitud que nos hiciera el ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, esta mañana, con respecto a que le demuestre con pruebas los médicos que están afectados. Aquí están las pruebas, señor ministro, aquí, con nombre y apellido de cada médico, distribuido a nivel nacional. Tenemos que en Los Cruceros 7 casos, en Santiago 13 casos, en San Francisco de Macorís 5 casos, Mata Hambre de Santo Domingo 1 caso, en La Vega 3 casos, en Patología Forense 5 casos, en San Pedro 3 casos, Higüey 1 caso, Atomayor 1 caso, Bonao 2 casos, casos sueltos en Santo Domingo 2 casos, en Secanó 3 casos, en el Marcelino 3 casos, en el Moscoso Puello 1 caso, en Los Minas 2 casos de residente, en la Maternidad de la Mujer 1 caso de residente, en Cotuí 1 caso, en Montecristi Las Matas de Santa Cruz 1 caso, el Hospital de Asua 1 caso, 3 casos en Asua, 3 casos en Asua, y en Los Japoneses 1 caso, para un total de 59 casos de médicos con prueba de COVID positivo, que lo tenemos aquí, señor ministro, y una lamentable defunción. Sobre su segunda pregunta, señor ministro, de que le provee un listado de médicos que están a la disposición, le decimos lo siguiente: usted tiene en el Servicio Nacional de Salud 18,000 médicos que están al servicio
de la nación para trabajar en los lugares que les corresponden y que están ahí contratados, que ninguno se va a negar a prestar estos servicios. De igual forma le decimos, señor ministro, que usted ha dejado desprotegido a los médicos de materiales de bioseguridad. Son muy pocos los materiales de bioseguridad que tenemos en este momento y estamos apelando a su sensibilidad. Por otro lado, le queremos informar a los médicos que el Colegio Médico Dominicano en este momento está organizando un gran operativo nacional para llevarle con los recursos nuestros y otras donaciones materiales de bioseguridad a todo el personal médico de este país. Muchas gracias. Bueno, ahí está la información del presidente del Colegio Médico. Esperamos que ajusten los datos del Ministerio y el Colegio Médico para que haya una mayor transparencia en este aspecto de médicos que están hospitalizados. El ministro ha hablado, siempre ha mencionado algunos médicos, pero solo se ha referido a Santiago, que fueron varios médicos de la clínica Unión Médica de esa ciudad que resultaron afectados, contagiados de coronavirus. Incluso estuvieron 3 o 4 médicos estuvieron en condición bastante crítica, en cuidados intensivos, y ya salieron de esa condición y están, algunos creo que ya están de alta y otros están en salas comunes, o sea que trabajaron positivamente los medicamentos y esos médicos están en condición saludable, bien controlada. El doctor Félix Antonio Cruz y Minian ya ha despertado, según el último boletín de sus médicos, y está en una franca mejoría, lo cual es una buena información para todas las personas que estiman al doctor Cruz y Minian. También Johnny Ventura, caballo mayor, ha estado en evolución positiva. Son las personalidades que están afectadas del coronavirus. El canciller Miguel Vargas también no ha estado hospitalizado, está en su residencia recibiendo las atenciones y dando seguimiento. El Peggy Cabral tampoco fue hospitalizada, están también en franca mejoría. José Izquierdo de Santiago está también casi para darle de alta. El senador José Jacín también ha estado mejorando progresivamente, y Luis Reyes, el director de presupuesto, también está en franca mejoría. De modo que estas personas conocidas han estado evolucionando positivamente según las informaciones. Pero reitero que esta información que da el doctor Waldo Ariel Suero debe ser tomada por el ministerio para confrontarla y ver de qué se trata. No entrar en controversia, pero sí manejar esta información. Bueno, ayer el presidente Leonel Fernández participó en un programa y volvió a hacer algunas sugerencias, pero de las cosas que dijo el doctor Fernández, la que más se resalta es la disposición que él manifestó de que se celebre si fuera posible, una reunión entre el liderazgo nacional, el liderazgo político encabezado por el presidente de la República, y el liderazgo social, que participen las iglesias, los empresarios, los trabajadores, etcétera, una especie de cumbre para que se logre aunar esfuerzos en la dirección de enfrentar este problema bastante grave, que no está ni por asomo dando indicios de que vaya
a revertirse, sino por todo lo contrario. Y una de las... bueno, también el presidente Fernández volvió a poner a disposición del Estado tanto las relaciones que tiene como las informaciones que, como investigador que es de los temas importantes, volvió a sugerirle al gobierno que utilice unas aplicaciones abiertas que tiene la Universidad de Antioquia en Colombia y el Instituto Tecnológico de Massachusetts para la fabricación de ventiladores, y dio un dato bastante preocupante que lo obtuvo de las propias autoridades, de que en la República Dominicana solo hay 400 ventiladores en todo el país. Y si uno de los elementos más importantes para el combate a los efectos del coronavirus son los ventiladores, porque el coronavirus ataca directamente el sistema respiratorio. Y nomás tenemos 400 ventiladores en todo el territorio nacional. Estamos hablando de una situación bastante complicada. Entonces él sugiere que se utilicen las zonas francas que fabrican para el mercado internacional estos equipos, bueno, que se utilicen, estén habilitadas con este modelo que tanto el MIT como la Universidad de Colombia no cobrarían. Bueno, se pueden utilizar estos modelos para la fabricación de ventiladores. Dice el ministro que están abiertos a las colaboraciones, a las donaciones, que todo el que quiera donar que es bienvenido, que están los mecanismos para la donación. Ayer alguien dijo que el gobierno había establecido que todas las donaciones deben ser canalizadas a través de los mecanismos oficiales, y de repente a mucha gente le asaltó la idea de preguntar: ¿y las donaciones de Gonzalo Cantillo han sido canalizadas a través de alguna institución del Estado? No, él directamente la ha estado manejando, y se le ha criticado que está tratando de hacer un aprovechamiento electoral de una desgracia nacional como es el coronavirus. Entonces, si advierten a todos los demás que las donaciones tienen que ser canalizadas a través de los mecanismos institucionales, bueno, vamos a aplicar ese criterio a todo el mundo, no solo a los particulares, también al candidato del gobierno. Es solo por mencionar un caso, y no es por JLP, no es un gadejo, sino que es un asunto que está siendo aireado a nivel de redes sociales y de los medios de comunicación. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Ayer, otro elemento asociado al coronavirus, el ministro de Trabajo informó que unas 8.500 empresas han solicitado al ministerio la suspensión temporal de los contratos de trabajo, lo que ha impactado a 120.000 personas que trabajaban en esas empresas de diferentes categorías, empresas que tienen 5 trabajadores, 10, 20, 50 trabajadores, etcétera, ¿no? De diferentes niveles. 120.000 empleados o trabajadores que han sido cesanteados de manera temporal, porque las empresas han entrado en una parálisis de actividad que no puede tener esos empleados, y por consiguiente tiene que solicitar ese cese temporal de los contratos de trabajo.
Eso significa que esos trabajadores van a tener un ingreso precario a partir de lo que dispuso el presidente de la República, de que las empresas, en la medida de lo posible, trataran de mantener aún fuera parte del salario para que estos trabajadores no quedaran desamparados de manera total, y que el Estado iba a contribuir con hasta 8.500 pesos como un aporte para la mitigación de los efectos de la parálisis temporal del sector laboral de la República Dominicana en casi todos los niveles y en casi todos los sectores. Estamos hablando de que, y lo dijo ayer el ministro de Trabajo, que en un solo día se habían pedido, en el día de ayer, hasta el mediodía, que fue cuando él presentó la cifra, se habían recibido en el trabajo solicitudes de 10.000 trabajadores que eran cesanteados temporalmente en solo un día. Hay una situación dramática, de verdad, que va a tener, o está teniendo efectos en la calidad de vida de los dominicanos, porque vamos a pluralizar, tenemos una situación de precariedad que se va manifestando cada día más, y mientras persiste esta situación, lo que se va es a agravar esa situación de precariedad de los dominicanos. Pero lo principal es la salud del pueblo dominicano, como dijo ayer el doctor Leonel Fernández respecto de las elecciones. Mientras la salud del pueblo esté en peligro, no hay otro elemento que atender que no sea preservar la salud de todos los dominicanos. Que a propósito, y el doctor Leonel Fernández dijo esto respecto de las elecciones, la Junta Central Electoral mantiene su programación de aplicación del calendario electoral con miras a los comicios del próximo 17 de mayo, que unos comicios se puede decir que están inciertos, y con la posibilidad de que sean aplazados mientras no haya indicios, y es lo que no parece que va a haber, indicios de que pueda revertirse el efecto del coronavirus. La Junta para el día de hoy comunicó a través de la Secretaría General que estarían disponible el padrón electoral para ser entregado a los partidos políticos, que podían pasar a retirarlo por la Junta Central Electoral. Es un primer corte del padrón, es una programación rutinaria. El padrón se va entregando por etapas. Corresponde ahora entregar el día de hoy un padrón preliminar. El padrón definitivo lo entregarían pocos días antes de las elecciones de mayo, para cumplir con este cronograma electoral de la Junta Central Electoral. Hay que decir, alguna gente ha criticado que la Junta sigue trabajando, montando elecciones en las condiciones actuales. Bueno, la Junta tiene que cumplir con ese trabajo. La Junta tiene que cumplir con su cronograma, porque si se cruza de brazos, bueno, estamos en una situación de emergencia, donde la posibilidad de que haya elecciones son cada vez más precarias. Nos cruzamos de brazos y no hacemos el trabajo en la Junta, y de repente van desapareciendo las condiciones y quedamos en condiciones de que se puedan celebrar las elecciones, pero la Junta perdió 3 meses, perdió 2 meses en la organización. Entonces, ¿qué vendría? Vendría el caos. Por lo tanto, no se puede criticar a la Junta, y por el contrario, hay que alentarla a mantener el
su labor como si nada estuviera pasando, por si se celebran las elecciones. Ahora, lo más probable es que se tenga que suspender las elecciones, aplazarlas para una fecha, para cualquier fecha, para resolver este asunto. Y que vamos a la última pausa y regresamos de inmediato para completar la jornada del día de hoy de Geopolítica.